Hola a todos. Eh, en la cápsula de hoy vamos a hablar un poco de qué tipos de impuestos hay. Hace unas cápsulas vimos cuáles eran los más representativos en Colombia, pero ahora vamos a ver la diferencia que hay entre cada uno de los impuestos. Entonces, los impuestos son dineros que deben pagar las personas naturales o jurídicas y por los que el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación directa, ya que el propósito de los impuestos es atender las obligaciones públicas de inversión del Estado. A su vez tenemos impuestos directos e indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Son aquellos que gravan a las personas o el patrimonio. Lo habíamos mencionado, el impuesto de renta es un impuesto directo que persigue la utilidad que tuviste durante un año, igual que el industria y comercio o el impuesto al patrimonio. También existen los impuestos indirectos, son aquellos que gravan los actos comerciales como tal. Aquí el impuesto por excelencia es el impuesto al valor agregado o IVA, el gravamen al movimiento financiero, que lo que grava son las operaciones financieras como tal. El IVA, como lo mencionaba, grava los bienes, la compra o venta de bienes o servicios, no grava a las personas. En Colombia el IVA tiene una tarifa general del 19%, pero existen otras dos tarifas que son del 5% para algunos alimentos de la canasta familiar y del 0% para otros elementos que también se encuentran dentro de la canasta familiar. Es muy importante tener en cuenta que el IVA, al final, quien lo paga es el consumidor final. El IVA se genera en toda la cadena de distribución, cuando las grandes mayoristas le llevan al supermercado o le distribuyen en las tiendas o alguien lleva para revender, pero al final te está trasladando ese costo del IVA al consumidor final. Son responsables de IVA y deben presentar declaración a aquellas personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos superiores a 148.442.000 pesos durante el año. Tener en cuenta que esto es una vigencia para el año 2022. Recordemos que la VT se actualiza cada año con el IPC, así que esto va cambiando. Los impuestos, también les mencionaba en alguna cápsula anterior, pueden ser del orden nacional. Esos son los que recauda directamente la DIAN: impuesto al valor agregado IVA, el impuesto de renta, el impuesto de timbre. Hay otros impuestos departamentales, como el impuesto vehicular, que están en dos categorías, es departamental y municipal. El impuesto de registro, el de consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco. Y finalmente tenemos impuestos municipales, que es el impuesto predial unificado, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, el de espectáculos públicos. A su vez, hay tres diferentes tipos de impuestos, que realmente impuestos es una de las clases. También hay contribuciones y tasas. Eh, las contribuciones corresponde al pago por la obtención de un beneficio particular de alguna obra hecha por el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado construye una carretera cerca de mi vivienda y esto genera una valorización del sector, pues debo pagar una contribución por esta valorización. Las tasas son pagos que se hacen como contraprestación por utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Aquí el ejemplo más clásico es el de los peajes, por ejemplo, cuando es un peaje público, te cobran por transitar por las vías que construyó el Estado. Espero que esta información te pueda ser de utilidad para diferenciar estos conceptos y te ayuden a esclarecer las dudas que tuvieses al respecto.